Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos dispuestos a compartir otro programa de la Fundación Favaloro. Vamos a comenzar con un testimonio muy especial. En este caso es Estefanía Bier, que es alguien, le voy a contar una mini historia. Uno de los días que yo voy al hall de la Fundación, que se estaba haciendo alguna de esas campañas donde está la comunidad y se enseñan distintos comportamientos, se me acerca una mujer y me dice: Tete, mi hija está acá internada esperando un trasplante y se muere por conocerte. Bueno, así que me fui, subí en el ascensor con ella y ahí la conocí a esta Estefanía divina que estaba esperando hacía meses un trasplante de corazón con una seguridad absoluta de que iba a llegar el órgano. Me impresionó, con una alegría coqueta, estaba toda producida, pese a que estaba en la cama inmóvil sin poder moverse. Y realmente son de las cosas que me voy a llevar para siempre como recuerdo de lo que significa esa capacidad enorme que tenía esa chica que me enseñó tanto en ese momento a, bueno, superar una situación difícil, a tener la certeza de que el órgano, dice, estoy esperando porque el que llegue va a ser el mejor. Bueno, y esto pasó. Vamos a conocer esa historia entonces. Soy Estefanía Bier, tengo 22 años y hace 6 meses y medio estoy trasplantada cardíaca. Nací con aurículas comunicadas y un solo ventrículo, donde tuve 3 cirugías anteriormente, la primera a los 10 días de vida, la segunda a los 17 meses y finalmente la última a los 6 años. Estefanía tenía una anomalía congénita. Ella nació con una malformación cardíaca muy importante, compleja, le decimos nosotros. Prácticamente sus 2 ventrículos se habían transformado en uno solo. Eso la llevó a recibir varias cirugías desde muy temprana edad, con la intención de tratar de corregir estos trastornos en la circulación de la sangre por la malformación compleja que ella tenía. A los 6 años me implantan la válvula de un donante que cumple función de ventrículo izquierdo. Desde ahí como que mi vida cambia hasta el año pasado, de los 21 años. El año pasado, en octubre, me comencé a descompensar nuevamente. Estaba cansada, cianótica, falta de aire, volví a dormir como que mi vida desde muy chiquita, de los primeros hasta los 6 años. Me derivan a Fundación Favaloro y ahí comienzan todos los estudios para ver qué estaba pasando. Me hacen una resonancia cardíaca y se observa de que esa válvula implantada a los 6 años se comenzaba a desprender. Con estudios que van y que vienen, realmente no era la válvula el problema, sino que el único ventrículo estaba dejando funcionar. Y al hacer tanta fuerza y presión, estaba desprendiendo la válvula. Y bueno, ahí finalmente no había más, otra oportunidad de vida, era el tema del trasplante. El caso de Estefanía era una cirugía muy compleja. El trasplante era un trasplante muy complejo desde lo técnico. Era un gran desafío para el equipo quirúrgico por las cirugías previas que ella tenía, por sus propias malformaciones. Teníamos que readaptar y reordenar toda su anatomía cardíaca. Y además de eso, también estos pacientes tienen algunas dificultades desde el punto de vista inmunológico. Obviamente angustias al primer momento, pero como que dije, mi familia me lo plantea y dije, bueno, somos una familia, un equipo y vamos para adelante. Y nada, lo viví con mucha naturalidad y bueno, nunca me pregunté el por qué a mí, sino para qué a mí. Seguimos con la segunda parte de la entrega que ha hecho Estefanía a nuestro programa, de contar su historia, de relatarnos todo lo que le pasó y también, por supuesto, el testimonio del doctor Alejandro Bertolotti.
Llegué acá donde mis estudios eran ambulatoriamente y en un vuelo me descompuse y vine automáticamente a emergencias y de ahí nunca más salí. Así que al momento de recibirla, ella estaba realmente avanzada en su insuficiencia cardíaca. Estudiamos todo su resto de sus órganos, vimos que estaba en condiciones para un proceso tan complejo como es un trasplante, pero estaba tan deteriorada que tuvimos que internarla y dejarla internada recibiendo por vía endovenosa medicamentos para poder sostener la función cardíaca que ya por sí sola no podía hacerlo. 4 meses estuve internada, a la espera del órgano, acostada en posición horizontal, no tenía circulación sanguínea, entonces la parte de circulación me alejaban para la parte superior y todo fue en cama, viví esos 4 meses en cama. La verdad que Fundación Favaloro tiene un equipo humano, unos enfermeros que amo, son mi segunda familia y bueno, gracias a ellos también todo fue mucho más fácil. Yo tuve 2 operativos, el primero fue el 21 de marzo, donde obviamente fue fallido, incluso había bajado a quirófano y en quirófano me avisan de que el órgano no estaba en condiciones. Y bueno, la tomé natural porque soy consciente de que vine a buscar lo mejor y después el otro operativo fue ahora el 5 o 6 de mayo. Me avisan a las 7 de la tarde, 7:30, que había un posible operativo y bueno, lo tomé con sin desesperarme como al principio en el primer operativo. Entonces bueno, era esperar y ese fue el 5 de mayo cuando me avisan a las 7:30. Estefanía hoy está evolucionando muy bien. La verdad que ella ha asimilado su trasplante de una manera muy buena, con muy buen resultado. Ha mejorado tremendamente su calidad de vida. Lo primero que pensé quién era fue mi ángel donante, si era feliz, cómo se fue de esta vida. Y hoy en día creo que tengo las respuestas de que fue mucho más que feliz porque yo soy muy feliz, más que antes te puedo decir. Me encantaría poder encontrarme con su familia, es decir gracias al gran gesto de amor yo tengo la posibilidad de vivir. Simplemente gracias y gracias, no hay más palabras para decir que gritarle gracias. En Avances en Medicina, el doctor Oscar Méndez nos habla de optogenética, que es la utilización en el tratamiento no solo del dolor, sino también de la curación de distintas dolencias a través de la luz. En nuestro segmento de tecnología y medicina del día de hoy, quiero hablarles de optogenética. Optos viene un poco del griego, que quiere decir ver o ser visible, traducido un poco al español. Y en realidad la optogenética nació como la utilización de la luz para interferir en la actividad de ciertos tejidos vivos o células vivas, específicamente en las neuronas. Se han hecho muchas investigaciones en la última década o década y media y de hecho en el 2010 fue mencionado como uno de los grandes posibles avances en la biotecnología y se hicieron allí entonces algunos experimentos modificando con luz artificial tipo LED la actividad de neuronas de algunos ratones y de algunos peces. Entonces, si uno puede interferir en el circuito neuronal en esos animales, podría modificar el comportamiento o podría modificar esos estímulos. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo lo podríamos aplicar en medicina? Modificada la tecnología, que como siempre va desarrollándose en forma permanente, esos dispositivos que producen esa luz se han hecho lo suficientemente finos, delgados e implantables y casi sin necesidad de conectarse a ningún dispositivo externo y por eso se han implantado en los nervios ciáticos de algunos ratones y eso es lo que nos da la esperanza
de que ese tipo de dispositivos, si nosotros lo pudiéramos implantar a lo mejor en el circuito del nervio ciático, podría ser una forma de mejoría del dolor crónico en pacientes en los cuales la medicina tradicional hasta la actualidad no lo puede mejorar. Finalmente, y para terminar el segmento, quiero siempre recordar algo. Cuando nosotros hablamos de tecnología, muchas veces hablamos de cosas que se están aplicando, como hemos hecho con telemedicina, la utilización de los teléfonos celulares, etc. Otras cosas que quizás, como la que acabo de hablar, demuestran un potencial futuro muy interesante y algunas de ellas quizás nunca lleguen a tener aplicabilidad. Hay que recordar siempre el concepto que es un legado de Favaloro. La tecnología debe estar dispuesta al servicio del humanismo médico. Lo más importante siempre es el humanismo del médico que a usted lo va a asistir. Pero la tecnología, por supuesto, nos va a ayudar a superar siempre muchos problemas. Vamos a recordar algunos muy buenos consejos en hábitos saludables del doctor Horacio Rivarola Echetto, que es el director del área de traumatología de la Fundación y que nos recuerda cuando empezamos a hacer actividad física, la época está linda, salimos mucho al aire libre, temas como el precalentamiento, que es muy importante, y la elongación. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, yo soy Horacio Rivarola, el jefe de Ortopedia y Traumatología, y hoy vamos a hablar un poco de la actividad física en el verano, esta época del año que nos predispone mucho a prepararnos físicamente, a salir a correr, a ir al gimnasio. Así que la idea es compartir algunos conceptos para que cuando hagamos actividad física trabajemos mucho en prevención y nos cuidemos. Es muy importante que cuando vayamos a hacer actividad física nos preparemos unos 5 o 10 minutos previo a la actividad realizando movimientos de precalentamiento y elongación. Esto es fundamental para preparar nuestro cuerpo para realizar la actividad deportiva planificada y también es muy importante para la prevención de las lesiones. Los grupos musculares que debemos principalmente elongar son los más grandes, como son el cuádriceps, los isquiotibiales y gemelos, al igual que hacer movimientos de rotación y elongación, principalmente de los espinales y abdominales. Uno dice, pero yo salgo a correr y no hace falta que precaliente. La verdad que es aconsejable, aunque uno salga a correr de forma liviana, que previo a esa corrida, previo a esa planificación de deporte aeróbico, se tome sus 5 o 10 minutos y planifique una buena preparación con el precalentamiento. Y ojo, el precalentamiento acompañado de la elongación, porque la elongación empieza a estirar nuestros músculos, cosa que va a ser fundamental que lo hagamos una vez terminada la actividad física. A veces lo podemos hacer solos, a veces los que son más cortos de los grupos musculares les cuesta, y hoy que está muy de moda por ahí tener algún personal trainer que los asista o algún profesor que los acompañe y los ayude en esos movimientos de elongación. Pero recuerden que la elongación es tan importante para la actividad física como para la prevención de lesiones. Y en la salud en la historia, con el doctor Daniel López Rossetti, hubo una primera parte que ya pusimos al aire de la salud de Juan Domingo Perón. Ahora vamos a la segunda parte, que por supuesto es la última parte de su vida, donde habla de lo que significó el estrés, hábitos de vida también, para llegar a desembocar en su enfermedad. Hemos visto la vez anterior la fuerte relación que hay entre las emociones y la aparición de eventos cardiológicos. Y estamos hablando en la historia clínica de Juan Domingo Perón de un paciente cardiovascular donde la emoción tiene mucho que ver. Hay un vuelo charter el 17 de noviembre del 72 donde Perón, en una condición de estrés político que vivía evidentemente, viaja desde Madrid. ¿Sabe qué? Antes de ese viaje, el paciente presentó un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática, la cara inferior.
Entonces ahí ya vemos una relación estrés, tensión, infarto. Después viene otro viaje, el día que iba a ser el retorno triunfal del general Perón, el 20 de noviembre del 73. ¿Qué pasó el 20 de noviembre del 73? Fue el desastre de Ezeiza, la masacre de Ezeiza. Y esta condición llevó a una situación de estrés al paciente. El paciente aterriza en otro aeropuerto y de ahí se desplaza a su casa, donde va a vivir bastante tiempo, que es la casa en Vicente López de Gaspar Campos. El día 26 presenta un nuevo infarto agudo de miocardio en la casa de Gaspar Campos, en Vicente López. ¿Pero de qué cara? De la cara anterolateral. Después viene otro evento de la historia argentina, la plaza del 1 de mayo del 74. ¿Recuerda? Es esa plaza donde el expresidente se refiere a un grupo de los presentes, a los montoneros, como imberbes y estúpidos. Se separa la plaza en dos partes, también es un evento frustro, y ¿sabe qué? 8 semanas antes del 1 de mayo, el corazón del paciente no tuvo ningún síntoma, ninguno, 0 síntomas. Pero ese día a la noche tuvo que ser medicado por angina de pecho, por dolor de orden cardiovascular. No termina ahí. La CGT convoca una nueva plaza para el 12 de junio del 74. Ese día, el paciente nos revela dos cosas. La primera, a la noche tiene nuevo dolor cardíaco, es decir, nuevamente tuvo que ser medicado por la condición de estrés. Y dijo algo más: llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¿Qué significa esto? Que el paciente sabía que se iba a morir, se estaba despidiendo en el fondo. Con lo cual vemos 4 eventos de la historia argentina relacionados con 4 eventos de la historia clínica. Después el paciente fallece el 1 de julio del 74, obviamente por causas cardiovasculares, y tenemos los electrocardiogramas del paciente. Y podemos ver acá el último registro del último latido de Perón registrado en una tira de electrocardiograma. Hemos visto cómo estrés y emociones negativas se relacionan claramente en una historia clínica con los eventos de salud. En este caso fue del paciente Juan Domingo Perón. Hay determinadas situaciones de salud que requieren que haya una guardia permanente de emergencias. En este caso, situaciones traumatológicas. Y el doctor Mariano Codecido nos explica justamente de este servicio que brinda la Fundación. Este nuevo servicio surgió hace alrededor de 2 años con una idea que intentaba responder a demandas de la comunidad. Eso hizo que se haga concreto la creación de un sector que llamamos emergencias traumatológicas, que lo que intenta es aclarar las consultas en el corto plazo, tanto de pacientes que pueden venir de su domicilio o pacientes que pueden venir derivados con motivos de consulta, digamos, de origen musculoesquelético, que podamos responder desde el punto de vista ortopédico y traumatológico. El servicio consta de un consultorio de médicos especializados en traumatología, disponibles en principio en una guardia activa de 12 horas de día y en una guardia pasiva también los 7 días de la semana, con médicos disponibles para solucionar este tipo de consultas. Lo que lo hace distinto a otros centros es que siempre hay disponibilidad del médico especializado, así como también la interacción con otras especialidades que, como sabemos, en la Fundación Favaloro están muy desarrolladas. Los pacientes que pueden acceder a la guardia de traumatología son pacientes que pueden tener un dolor, ya sea de origen crónico, es decir, de hace mucho tiempo, por motivos traumáticos no resueltos o por motivos degenerativos. El objetivo inicial siempre fue contribuir y continuar con la expansión multivalente de la Fundación Favaloro. Creemos que el objetivo final del desarrollo de esta guardia a largo plazo es la atención completa del paciente politraumatizado,
y continuar acoplándonos a las demandas de la sociedad, de la comunidad. Es decir, desde una lumbalgia mecánica que puede ser por un esfuerzo o por una patología degenerativa hasta un paciente politraumatizado. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Tenemos ahora al doctor Christian Fuster, que es el director médico de la Fundación Favaloro, que nos cuenta de qué manera se puede llevar a cabo una operación de cerebro con el paciente despierto y explica el porqué, la importancia de que el paciente esté despierto y colabore en la intervención. Una pregunta que estuve recibiendo últimamente en el consultorio fue acerca de el caso este que se pudo ver en las redes sociales acerca del paciente que lo estaban operando de cerebro y al mismo tiempo tocaba la guitarra y cantaba. Entonces los pacientes me preguntan por qué se hacía esto, por qué el paciente estaba despierto, si era posible que el paciente estuviese despierto y además lo estuvieran operando. Y mi respuesta es que sí. En alguna oportunidad en este programa ya hemos comentado algunos casos que hemos hecho en Fundación Favaloro. Es una cirugía que se está haciendo hace mucho tiempo ya, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que es esta posibilidad de operar a los pacientes que tienen lesiones cerebrales despiertos. ¿Por qué se hace la indicación de operar a estos pacientes despiertos? Porque tienen lesiones cerebrales en áreas que nosotros llamamos elocuentes o áreas importantes del cerebro. Las áreas importantes del cerebro para el paciente son las áreas de la comprensión, de la expresión, con lo que uno se comunica, con lo que uno habla, la motilidad de los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces, cuando hay algún, por ejemplo, tumor benigno que está en ese área, uno intenta preservar el área para que el paciente no tenga secuelas. La forma ideal de hacer esto es operar al paciente despierto. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está despierto, uno le puede pedir al paciente que ejecute la función que uno quiere preservar. Por ejemplo, si la lesión está cerca del área del habla, uno hace hablar al paciente y sabe que si el paciente durante todo el procedimiento está hablando y uno lo está controlando, uno no está generando la secuela, que la lesión que uno está sacando está apoyada o cerca, pero no está comprometiendo esa área. ¿Por qué se puede operar un paciente despierto? La gente me preguntaba, pero doctor, ¿no duele? ¿No se mueven? En realidad, las terminaciones nerviosas y de sensibilidad cuando uno hace una cirugía cerebral están en la piel, en la capa externa del hueso, en el músculo, en la dura madre, que es la cobertura que tiene el cerebro, pero el cerebro propiamente dicho no tiene terminaciones nerviosas sensitivas como las que conocemos, como la que tiene la piel, por ejemplo. Entonces uno hace el abordaje, uno abre la cabeza con el paciente anestesiado y cuando llega al cerebro uno puede despertar al paciente y trabajar en él sin que el paciente tenga dolor o la sensación de que uno le está tocando el cerebro. Estas dos cosas, la necesidad de preservar la función cerebral y la no función que tiene el cerebro, en este caso de no tener el dolor, hacen que sea una cirugía casi maravillosa e increíble en la que el paciente está despierto y uno está trabajando dentro de su cerebro para obtener el resultado ideal, que es que el paciente no tenga secuelas y pueda hacer una vida normal. Llegamos al momento de la despedida. Gracias a Roberto Giordano, a Casa Vecchia del Solar de la Abadía y a ustedes por estar todas las semanas allí. Chao y hasta la próxima. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.